siendo hechos pedazos. Las fortalezas de la muerte, la autoridad y el gobierno de la muerte está cayendo por tierra. El espíritu de resurrección, el cual va a resucitar a gente que está muerta en delitos y en pecado. La gracia, el favor, la resurrección del Cristo de la gloria los resucita para que anden en novedad de vida nueva. Dale ese aplauso a este Dios de gloria para andar en novedad de vida nueva. Que ya están conectados para compartir esta palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 en adelante dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba con vosotros, cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Una palabra tremenda del apóstol Pablo, hablándole, enseñándole a los tesalonicenses algo bien profundo, algo bien direccional por medio del Espíritu Santo. Y hay algo que nosotros debemos de estar bien fundamentado, bien posicionado en lo que es la palabra del Señor y en lo que es la fe en una sana doctrina apostólica. Mayormente esta parte de esta enseñanza quiero centrarme en dos versículos de todos estos pasajes que hemos leído. El verso 7, verso 1 y 2 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Note cómo empieza el apóstol a hablarle a la iglesia, a hablarle a los creyentes, y le está diciendo: mire, no sean fáciles de moverse, no sean fáciles de tomar sin examinar una palabra. O sea que Pablo le está diciendo no sean fáciles, porque Pablo veía de repente que la iglesia era fácil de engañarla, era fácil de moverla de los pensamientos correctos, de la sana doctrina, era fácil moverla. Y luego le dice: no se conturben o no se turben o no se confundan. Entonces, son dos advertencias del apóstol a la iglesia muy poderosas y muy fuertes, que él le ha estado estableciendo a la iglesia para que la iglesia no camine fácilmente, siendo movida fácilmente, y que no sea confundida. Mis amados, cuando nosotros comenzamos a entender la sana doctrina y comenzamos a vivir una vida dependiente de la dirección del Espíritu Santo de Dios, va a ser muy, pero muy difícil para el hombre, para la mujer, que te pueda mover de tu forma de creer, de tu forma de pensar, y va a ser muy difícil que te pueda confundir.
Entonces, mientras nosotros hemos estado, el otro día hablé de los grandes predicadores que se levantaron en la década del 80, cómo a la iglesia la fueron moviendo a través de las reformas y a través de tantas cosas que el hombre introdujo dentro de la iglesia, y que yo no estoy en contra de la reforma, pero sí debemos de ver, examinar cuál es la reforma que nos están imponiendo. Pablo le decía a la iglesia, en medio de un tiempo a donde ya había falsos maestros, a donde ya había falsos profetas, a donde ya había falsas enseñanzas, Pablo le dice a la iglesia: no se muevan, no se muevan, no se confundan, examinen lo que están oyendo, pregúntenle a Dios claramente de lo que están oyendo y de lo que están recibiendo. Y si uno mira el verso 7, acerca de lo que Pablo le dice, mire que el misterio de iniquidad está, el misterio de iniquidad está en acción, ¿no? O sea, habla de un misterio y habla de una iniquidad. Y cuando habla de un misterio es como si fuese que habla de un misterio no conocido o no revelado. Sabemos que hay una iniquidad, sabemos que se movió una iniquidad durante toda la historia de la iglesia, pero muchas veces no sabemos el misterio. Muchas veces la iniquidad y el misterio de iniquidad, se vino una palabra herética y una palabra hereje en medio de un mensaje, y usted no lo tomó en cuenta porque no lo chequeó, porque venía de un gran, podemos decir así, entre comillas, de un gran hombre de Dios, o de un gran apóstol, o de un gran sabio, de un gran intelectual. Entonces usted, entre medio de todo eso que recibió una palabra hereje, herética, que lo dejó tambaleando, que lo dejó confundido. Y bueno, Pablo se refería a eso con respeto a que el Señor, o sea, él ya hablaba de la venida del Señor, y él decía, con respeto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, yo quiero que ustedes no sean fácil de moverse, no se dejen confundir. ¿Por qué? Porque él decía, nosotros le dejamos bien claro el fundamento, la doctrina del rapto y de la venida de Cristo Jesús de Nazaret. Entonces, cuando nosotros miramos la iniquidad, o sea que mientras la iglesia caminó, siempre el Espíritu Santo enfrentó la iniquidad, siempre el Espíritu Santo confrontó la iniquidad. Por eso, cuando hay predicadores, podemos decir así, fuerte, que predican fuerte muchas veces contra algunas cosas, contra el pecado, que predican fuerte contra la mentira y el engaño, contra cosas, cuando el Espíritu de Dios confronta todo eso a través de un predicador, hay mucha gente que se enoja, hay mucha gente que no le gusta, y es muy probable que muchos ya no lo quieran escuchar a ese predicador. ¿Por qué? Porque el lenguaje, durante todos estos tiempos y durante todos estos días, el lenguaje de la gente, de hombres y de mujeres, no, ese hombre predica muy fuerte. O sea que Pablo está diciendo, hay alguien que lo confronta, hay alguien que lo detiene, hay alguien que le habla, y es el Espíritu Santo de Dios. O sea, lo bueno, lo glorioso, lo maravilloso, lo poderoso, lo sobrenatural, diría yo, es de que el Espíritu Santo está con nosotros. Es de que el Espíritu Santo está con la iglesia. Es que el Espíritu Santo ha estado con la iglesia desde los días que se derramó allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Por eso es que Él sigue confrontando y Él sigue deteniendo la manifestación completa de la iniquidad y del ministerio de la iniquidad. Y a la iniquidad Él lo sigue deteniendo, lo sigue confrontando y muchas veces lo sigue sacando a luz. Y cuando Él comienza a confrontar, seguramente que va a sacar a luz y va a manifestar
Lo que el hombre no espera que el Espíritu de Dios va a manifestar, Él lo va a manifestar. Ahora, estamos en tiempos decisivos, amados. Estamos en tiempos culminantes. Más allá de, digamos, del COVID-19 que sacude a las naciones, pero en los planos espirituales, en los planos últimos de la iglesia aquí en la tierra, estamos ahí viviendo la misericordia, la gracia de Dios, viviendo la misericordia, la gracia de Dios. No sé si viviendo los últimos días o los últimos años. Por eso es que el Espíritu de Dios, aunque muchos todavía no lo llegan a entender, porque todos dicen, esto va a pasar, pero lo que no entendemos es el por qué Dios y para qué Dios nos tiene encerrado todavía. Entienda, Dios nos tiene detenido, nos tiene encerrado todavía, nos tiene con un propósito. A más de que el avivamiento, como muchos dicen, se formó un avivamiento grande, poderoso, porque en las casas de los creyentes, prácticamente en todas las casas hay culto y eso es bueno, pero también más allá de eso hay propósitos de Dios, hay porqués de Dios, y que a veces nosotros eso no le llegamos a preguntar a Dios, pero lo bueno es que aunque no le lleguemos a preguntar a Dios, Dios por su palabra nos hace ver y nos hace entender. Entonces, todos estos días yo estoy mirando, todos estos días estoy chequeando cosas y digo, wow, cada vez estamos más cerca, cada vez estamos más próximos para oír la trompeta final, cada vez. Eso nos debe de dar dos impactos en nosotros, nos debe de dar alegría, pero también nos debe de producir una carga de querer que nadie se quede en ese viaje sin escala al encuentro con el Señor. O sea que las 70 semanas de Daniel prácticamente ya la estamos viviendo. Algunos teólogos dicen que ya las 70 semanas se cumplieron en el 2:18 del año 48 de que Israel fue fundada como nación libre y que la higuera comenzó a reverdecer del año 1948 al 2018. Algunos teólogos dicen que ya la higuera comenzó a reverdecer y que de ese tiempo el reloj profético fue Israel para la iglesia, fue Israel para las naciones y sigue siendo Israel el reloj profético para nosotros. Ahora acá hay algo muy tremendo, muy llamativo, ¿no es cierto? Que debe de ser llamativo para nosotros como iglesia, que debe de ser llamativo para nosotros como ministros, como hijos de Dios, debe de ser llamativo. Y lo llamativo es de que en el 1948, un 14 de mayo, se funda, se libera Israel como nación independiente y se comienza a mover como un estado independiente. Y lo llamativo es de que el 14 de mayo 2020, un señor llamado Francisco Bergoglio va a hacer un pacto y hay una convocación a nivel mundial a donde líderes políticos, líderes religiosos, líderes de todas las religiones están convocados para el día 14 de mayo, porque se va a hablar de un pacto, de una reforma educativa. O sea, esa es la pantalla que él presenta, esa es la pantalla que él ha presentado a partir del año prácticamente 2:18, 2:19 que él venía anunciando esa gran convocación. Ahora entienda mi amado, las Naciones Unidas a través de un pacto global están buscando de que haya un solo gobierno, que haya una sola política,
Y el Vaticano, a través de un pacto global, está buscando de que haya una sola religión en todo el mundo. No es llamativo. No es llamativo todo esto. A usted no le llama la atención todo esto. A la iglesia no le llama la atención todo esto, pero nos debe de llamar la atención. Recuerde que Pablo le hablaba a los efesios, le decía: levántate de entre el medio de los muertos, que te va a alumbrar la luz de Cristo. Amados, y cuando Pablo le hablaba esa palabra, le decía: señores, déjense alumbrar por Cristo, déjense alumbrar por el Espíritu Santo, déjense alumbrar por el Dios de la gloria, déjense alumbrar para que no duerman, para que no perezcan, para que no se pierdan. Y yo le puedo asegurar que durante una década, la iglesia ha estado tan lejos de todas estas cosas. Cuando se hablaba los años 80 acerca de la venida de Cristo, para la iglesia eso era algo muy lejano, era algo incierto. Cuando se hablaba de todas estas cosas hace 5 o 6 años atrás, nadie te miraba, te llamaban que eras de otro planeta. Pero hoy esto está tan cercano y tan encima que le puedo asegurar que mucha gente no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Le puedo asegurar que muchos pastores, con todo respeto, ignoran de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Entienda, si bien este COVID-19 es algo que sacude, pero también es una cortina de humo y es un paso para ellos de oportunidades para establecer todo lo que el infierno tiene orquestado y planificado contra la humanidad, contra el hombre, contra la mujer. Por eso, mis amados, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar ahí con los ojos velados, es tiempo de despertar y decir: Señor, yo sé que tú me vas a dar luz, que tú me vas a dar sabiduría para que yo pueda conducirme en este tiempo. Y una de las cosas que Bergoglio hablaba cuando él daba el comunicado, en todo su comunicado, si usted lo mira, jamás habla de Cristo, jamás habla de la iglesia, habla de un pacto de reforma educativo, pero en ese pacto de reforma educativo jamás habla de los padres, o sea que directamente la patria potestad del padre, de la madre, la autoridad del padre, de la madre, es muy probable que comiencen a trabajar para que les sea quitada. Y usted fíjese que en las naciones eso ya se viene trabajando, eso ya se viene hablando, eso ya se viene tratando. Pero como no hay un acuerdo, pero como todos están esperando este 14 de mayo a ver qué va a salir de ahí para luego comenzar. Usted fíjese que las naciones, y cuando usted mira los noticieros y comienza a detenerse un poco en los noticieros, usted va a escuchar algunas palabras. Por ejemplo, estoy pensando de refundar la nación. Usted va a escuchar la otra palabra, la reforma del Estado. O sea, es como que ya están a nivel mundial tirando un mensaje porque están esperando qué es lo que va a suceder ese 14 de mayo. Pero oremos como iglesia, oremos como hijos de Dios, para que Dios esté entorpeciendo las obras del enemigo, para que Dios esté entorpeciendo las obras del diablo, y para que una vez más el Espíritu de Dios pueda plantar bandera de victoria y darnos la oportunidad a nosotros como iglesia de que haya una reforma en la iglesia, pero no una reforma de un evangelio light, sino una reforma de un evangelio bien fuerte, bien consistente, a donde hombres y mujeres puedan plantarse con fe, con seguridad, con certeza y demandar lo que tiene que demandar y establecer lo que tiene que establecer para la gloria del Dios eterno. Entonces escuche bien, las Naciones Unidas están trabajando hace años ya para que a través de un pacto global pueda haber una sola política a nivel mundial y pueda haber un solo gobierno a nivel mundial. ¿Le suena algo de eso a usted?
El Vaticano viene trabajando de hace años para que haya una sola religión a través de un pacto global. Ahora hay algo muy interesante. El por qué el que convoca acá es Bergoglio. El lugar que elige es el Vaticano y lo elige Bergoglio. Ahí no elige ningún líder político, no, lo elige él y lo convoca a él. Los 3 pasos. Él determina, él llama y él elige el lugar. Y lo tremendo de esto es de que el 14 de mayo del 2020 viene a ser un día jueves. Y en el lenguaje en el lenguaje esotérico, en el lenguaje de las cábalas, jueves pertenece a Júpiter. Júpiter es una deidad en la religión romana pero muy adorada, muy venerada. Ahora, qué casualidad, ¿verdad? Que podría ser cualquier otro día, justamente tiene que ser el día jueves 14 de mayo del 2020, tiene que ser ese pacto global, y no solamente un pacto global educativo, sino un pacto global en todas las áreas. ¿Cuáles son los pactos que Bergoglio va a comenzar a establecer y a firmar esos días? Al menos para establecer que si hay que levantarse una sinagoga, que tiene que levantarse una mezquita y que tiene que levantarse un templo. A través de esos 3 templos ya quiere unir la religión judía, quiere unir la religión islámica y quiere unir la religión cristiana, que es la católica, para que el humanismo pueda desarrollarse de una manera más fluyente. O sea, no dice la vida espiritual, sino dice el humanismo. Esa palabra le tiene que sonar, el humanismo, para que el humanismo pueda fluir de una manera más fluyente y pueda haber más comunicaciones entre hermanos y cuantas cosas. Entonces eso va a suceder el día 14 de mayo del 2020 en el Vaticano. Iglesia, si usted está orando y está ayunando, ore y ayune por esos días. Ore y ayune para que Dios guarde y para que Dios libre a los inocentes, para que Dios guarde y libre nuestras vidas y para que Dios de alguna manera sea nuestro protector en todo tiempo y en todo lugar, para la gloria y para la alabanza de su nombre. El director de Facebook, esta herramienta que nosotros usamos, que todos los pastores estamos usando, líderes, políticos, religiosos, la iglesia, estamos usando el Facebook como una herramienta para llegar, pero el creador y el director de Facebook está trabajando sobre una moneda llamada Libra, que va a ser que quiere que sea una moneda única mundial. ¿No le suena eso? que tiene que ser una moneda, es una moneda llamada Libra, y él quiere que sea una moneda única mundial, que no va a tener necesidad de banco para mover esa moneda, porque se la va a mover virtualmente a través de un chip insertado en el cuerpo del ser humano. Aleluya. Tómelo usted como una enseñanza o tómelo como una información, pero le puedo asegurar que la información que le estoy dando es una información actual y es una información valedera que está a punto de manifestarse. Y que ese pacto ese proyecto y ese pacto y el proyecto de ese pacto va a ser este año, pero va a comenzar a trabajarse para que se lo termine de establecer el año 2022.
Bendito sea el nombre. O sea, de acá casi a 1 año y medio. Póngale 2 años. Mis amados, el Señor viene. El Señor está a las puertas. Supóngase por diferencias de años, por diferencias de teología, los 70 años, por alguna razón, no es justo en el 2:18, pero los 70 años finalizan en el 2:22, y de ahí comienza los 7 días, la semana de los 7 días, de los 7 tiempos. Bendito sea Dios para siempre. Yo siento a Dios en esta tarde. Yo siento al Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Aleluya. ¿Y por qué yo lo siento al Espíritu de Dios? Porque Él está revelando las cosas, está enseñando las cosas. Y está preparando a la iglesia. No está preparando un escenario, porque ya Cristo fue a preparar el escenario, que son las moradas eternas con el Señor. Él fue ya a preparar el escenario. Pero Él está preparando a su iglesia. Y el tema es que su iglesia está mirando para otro lado y no se deja preparar. La iglesia no se deja que el Espíritu de Dios la atavíe, la prepare. Y es más, cuando hoy por hoy todos los pastores, predicadores, tendríamos que estar hablando de, no porque yo lo diga, tendríamos que estar hablando de esto, alertándole a la iglesia de esto, pero que todos están en la cuarentena, todos están en los 40 días, todos están por allá, todos están por acá, pero nadie te quiere hablar de esto. Pero después son los primeros, ¿verdad?, de celebrar el día de la Reforma traída por Martín Lutero, pero no tienen el espíritu de Martín Lutero, que no quieren confrontar como confrontó Martín Lutero. Simplemente son gente festejante, pero no tienen el espíritu de Martín Lutero. Entonces, entienda, este es el espíritu también que va a empezar a revivir en estos tiempos, el espíritu de Martín Lutero, la valentía de Martín Lutero para confrontar todo aquello. Entiéndase usted, mi amado, y está bien que haya gente que se manifieste, como está en el eslogan en Argentina, no te metas con mis hijos, y todo eso está bien, porque es una manifestación pública que el hombre y la mujer está manifestando que no está de acuerdo. Me parece muy bien, pero también la iglesia tiene que entender todo esto. También hay hombres y mujeres que lo tienen que saber. Y usted, como hombre de Dios, como mujer de Dios, tiene que, a partir de este día, usted tiene que reformar. Usted va a tener que reformar. Y a lo mejor, y esto también lo digo por mí, a lo mejor vamos a tener que dejar un poco de ser más gritón y ser más enseñador, más educador. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ser educadores, estamos educando a un pueblo, estamos educando a la iglesia, para que la iglesia no esté adoleciendo de lo que Dios está, ¿verdad?, enseñándonos. Mis amados, el enemigo está planeando y está orquestando cosas muy fuertes sobre la humanidad. Y la humanidad adolece, y la humanidad está siendo llevada por la corriente de las tinieblas y de la oscuridad. Pero la Biblia dice que nosotros somos la luz de esta tierra. Somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra. Y créame que si usted no está alumbrando con la palabra, usted está en problema. Si usted no está salando a su generación con la palabra, usted está en problema. Entonces, papá, mamá, pastor, yo creo que tenemos que tener un mayor cuidado con la generación de niños y de adolescentes que está por delante de nosotros. Porque justamente la centralización de ese pacto
global de reforma educativa se va a centrar en los niños, en los adolescentes y jóvenes de esta generación. Y a lo mejor, si Dios me permite, vamos a estar hablando a dónde el enemigo lo quiere llevar a la humanidad. Entienda, el enemigo no tiene ningún problema en hacer mercadería del hombre y de la mujer, porque el diablo está para eso, para hacer mercadería, para alterar. O sea, entienda, el diablo desde su caída alteró, desde sus rebeliones alteró y vive alterando, y ahora en este tiempo va a seguir aún alterando mucho más la creación de Dios. Y una de las cosas que tiene como propuesta, objetivo, es alterar la humanidad de Dios, la creación de Dios, el hombre a la mujer. Porque la creación humana de Dios es la máxima expresión de la creación de Dios. Entonces, como el diablo está lleno de maldad, el pensamiento y la idea del diablo es alterar la creación de Dios, alterar al hombre, alterarlo de todas maneras. Entienda, esta generación, la nanotecnología y todas esas cosas, la transhumanización, es que lo quiere llevar al hombre a ser una especie de humanoide, mitad robot, mitad hombre, mitad máquina, mitad humana. Y todo eso son herejía aberrante. Amado, que muchos no están entendiendo estas cosas. Entonces usted, iglesia, debe de entenderlo. Iglesia, debe de comprenderlo. Y si usted lo entiende y lo comprende, enséñelo. Háblelo. No tenga miedo, no tenga temor. Que todavía está el Espíritu de Dios para defendernos y para guardarnos. El problema va a ser cuando el rapto de la iglesia se efectúe. Y aunque muchos están creídos que después del rapto el Espíritu de Dios va a seguir, no, el Espíritu de Dios no va a seguir, no se deje confundir con esa doctrina, no se deje confundir con ese engaño, tampoco se deje confundir con el engaño de que la iglesia va a pasar parte de la tribulación acá, no, usted como iglesia no debe de prepararse para pasar ni un solo segundo, ni una milésima, ni una milísima de segundo de estar aquí en la tierra cuando empiece la gran tribulación. O sea, si bien todo esto que está pasando en el mundo entero no es el fin, pero es un toque de alarma, que es el principio de dolores. Entonces se imagina cómo esto se puede desatar y cómo se puede desbordar en los años que vienen. Entonces, mi amado, si usted está en cuarentena, métale al ayuno, métale a la oración, métale a la lectura de la palabra. Hay gente que en medio de la cuarentena presentan una mesa así, como si fuese que no están entendiendo el por qué Dios lo tiene ahí. Entienda, Dios no te tiene ahí encerrado para que comas. Dios te tiene ahí encerrado para que te llenes del conocimiento. Recuerde que por años se vive hablando el texto: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Amado, y Dios no te dejó ahí encerrado para que usted se quede sin conocimiento. Dios te dejó encerrado para que ores, para que ayunes, para que te metas a leer la Biblia, para que te metas a indagar, a preguntar, y para que puedas tener cosas claras para hablarle a la iglesia y conducirla a la iglesia. Si tienes miedo de ser perseguido, deja el pastorado. Si tienes miedo de ser perseguido, deja el apostolado, deja de ser profeta. Si tienes miedo de ser perseguido, Jesús dijo: va a ser imposible que no seamos perseguidos, vamos a ser perseguidos. Y si usted tiene miedo de hablar por ser perseguido, bueno, vaya pensando qué es lo que va a hacer de aquí en más. Lutero no tuvo miedo Es más, ¿sabe cuántos apóstoles y profetas, amados, saben de este hecho? Ellos están mirando para otro lado. Y son apóstoles que aglutinan
aglutinan por las redes sociales, aglutinan por medios televisivos, aglutinan para donde van, aglutinan gente. ¿Para qué aglutinan gente? Para tenerlo bajo un manto de mentira y de engaño, que cuando tienen que alertarle no lo alertan. Entonces, mis amados, ore para que Dios esté dando luz, para que Dios esté dando claridad, para que Dios esté dando sabiduría, inteligencia, y para que Dios esté guardando, para que Dios haga algo este 14 de mayo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, a ver, tratémonos, ya lo que hoy está en el mundo entero ya está. Ya está de hace 3 meses, 4 meses atrás ya está sacudiendo, pero hay un sacudón, hay un orquestamiento, hay una planificación, hay un diseño, hay un modelo del infierno que se va a establecer el 14 de mayo del 2020. Entonces usted ore, clame, haga algo, golpee olla, golpee algo para hacerse oír en el cielo y para que Dios tenga misericordia y tenga una pequeña intervención en esa reunión. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, alerta iglesia, no te dejes mover, no te dejes confundir. Bendito sea el nombre del Señor. No te dejes mover, no te dejes confundir por el humanismo, por la nueva era. No te dejes mover, no te dejes confundir por aquellos que te dicen que vas a estar aquí 3 años y medio de la gran tribulación. No te dejes confundir, no te dejes mover. Si la palabra de Dios te dice que no estás preparándote para verle la cara al anticristo, créele a Dios. Si la palabra de Dios te está diciendo que el Espíritu de Dios va a volar con la iglesia, créele a Dios. Créele a Dios y decirle: Señor, yo necesito estar seguro, yo necesito estar firme para esos días, para esos momentos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, este es el tiempo de Dios, este es el tiempo de la palabra. Este es el tiempo a donde Dios está estableciendo. Entienda, Jesús habló muchas veces que va a venir un separamiento, y Dios ha comenzado un separamiento: las ovejas para un lado, los cabritos para un lado, el trigo para un lado, la paja para un lado, la cizaña para un lado, el trigo para un lado. Está el separamiento. O sea que ese separamiento se establece aquí en la tierra, y yo creo que ya un separamiento comenzó. Un separamiento comenzó. Entonces, si usted no quiere hablar de estas cosas, no quiere enseñar de estas cosas, pregúntese de qué lado está usted. ¿Usted es trigo o es paja? ¿Es cabrito o es oveja? Pregúntese y dígale: Señor, yo voy a hablar. Es muy probable que el diablo te diga: te va a costar el ministerio, te va a costar tu vida. Es muy probable que el diablo te diga: te va a costar tu radio, te va a costar tu iglesia. Cuando Martín Lutero tuvo que hablar, no midió mucho la consecuencia, cuánto le iba a costar. Él tuvo que hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Y si vos sos un hombre, una mujer, que cuando llega el día de la reforma y celebras el día de la reforma traída por Martín Lutero, y no estás hablando a tu iglesia, no le estás hablando a tu gente, no le estás hablando a tus seguidores de lo que va a pasar el 14 de mayo, créeme que simplemente sos un simple festejante de la reforma y no sos un reformista. Que Dios te bendiga en esta tarde, que la paz de Dios esté sobre tu vida y que la gracia del Espíritu de Dios te guíe, te ilumine. Será hasta la próxima. Dios mucho te bendiga.